Ok. Sí. Bueno, pues muy buenas tardes. Eh, Su amiga Silvia Márquez de García, aquí nuevamente estamos listas para comenzar nuestra entrevista de Mujeres de Pie, nuestro podcast que hemos iniciado para esas mujeres que alguna vez en su vida han estado en el suelo, se han caído y nuevamente no se han rendido o han salido adelante, mujeres valientes que se han puesto de pie y a retomar, ¿verdad? Y seguir más adelante de la mano de Dios y llena de éxito, ¿verdad? Y bueno, pues estamos en pues en este sábado tenemos la invitación de una amiga, compañera, una linda mujer que hemos conocido y la cual tiene grandes cosas que platicarnos en esta entrevista. Ella es ingeniero, Marielena González, ella es de Matehuala, San Luis Potosí, y realmente es un gusto tenerte aquí en este programa, Marielena. ¿Quieres decir unas palabras aquí para la gente que se conecta con nosotros? Así es, pues muy buenas tardes, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Efectivamente, sí hay esperanza para cuando se cae uno, sí, sí hay una esperanza y qué gusto de verdad de esta tarde poder compartir esa experiencia de esos grandes cambios. Entonces, muchas gracias de verdad por la invitación y bueno, pues es un placer tener esta hermosa charla aquí con usted, señor. Ok, pues bienvenida, María Elena, bienvenida en este sábado 29 de junio. Ya estamos 29 de por junio. terminar el mes, ¿verdad? Y realmente estamos pues cerrando con broche de oro con esta entrevista. Y bueno, como vamos a comenzar, tuvimos poquito de problema, ¿verdad? Con lo del la conexión del Zoom, pero gracias a Dios que ya estamos aquí puestas, ¿verdad? Y quisiera hacerte la primera pregunta, ¿de dónde eres? ¿Naciste ahí mismo en Matehuala o naciste en otro lugar, María Elena? Ah, Bueno, yo nací aquí mismo, aquí en Matehuala, hace algunos ayeres, y aquí estudié, tuve la oportunidad de estudiar aquí hasta la preparatoria. Me fui a estudiar fuera a la universidad y regreso y ya aquí me quedo. Sigo aquí en la tierra. Próximamente viajo o mi residencia cambia al extranjero, pero todavía estamos aquí en Matehuala. todavía estás aquí en México por un ratito Así más, es, ¿verdad? Bueno, así es, María Elena, pues vamos entonces, si eres nacida en. así de aquí. Ok, entonces quería preguntarte, bueno, casi siempre esta pregunta se la hacemos a todas las entrevistadas, ¿verdad? Eh, ¿Cuánto tú eres niña, soñaste con querer de adulto ser alguien en especial? Cuando tú eras niña jugabas a hacer algo en la vida, ya ves que cuando somos niñas a veces, pues tenemos esos sueños de que algún día se realizan. También he tenido pues le he preguntado a alguna de nuestras invitadas y también hay personas que no han tenido sueños, han tenido una niñez triste. Pero cuéntanos tú qué soñabas, qué era con lo que tú, qué querías ser de grande y por qué. Ajá. Bueno, sí, yo sí tuve una niñez tranquila dentro de lo que cabe y sí sueños. Desde bien chiquita, desde muy chiquita, em, hablando de los 5 o 6 años, yo ya tenía bien en claro que yo quería ser mamá. Tú querías ser Yo mamá. quería tener muchos hijos. Sí, yo Mira. quería ser mamá. Yo quería tener muchos hijos porque me gustaba mucho cuidar a los niños. O sea, siempre tuve ese instinto maternal. Y yo decía, yo quiero tener muchos hijos. Y me acuerdo que mi mamá me decía, quizás quieras ser maestra de niños. Y yo decía, Ajá, sí, sí quiero ser maestra de niños. Entonces yo creo que ese fue el primer sueño, sí. el querer ser maestra, pero de niños de kinder. O sea, ese fue uno de los sueños.
sí. Después, más grandecita, tuve otro sueño que yo quería ser cantante porque yo veía pues en la televisión y me acuerdo que alguien que me marcó mucho era Lucía Méndez, o sea, Ajá. veía Llamaba sus mucho la novelas atención. y veía Sí, los programas donde ella salía. Y yo decía, yo quiero ser cantante, yo quiero ser como lo que ella ella. hace, quiero cantar. Sí. Bueno, eso hasta la fecha pues no se me dio, pero ese fue uno de los sueños también que tuve de niña y más grande, y el que se quedó certeramente fue el de querer estudiar belleza. Yo Ajá. veía por mi mamá, porque ella fue estilista, y ya cuando se casa, bueno, pues se retira de eso, de la profesión, pero yo veía que en mi casa ella se seguía arreglando y pues de niña me pintaba las uñas y yo le pintaba esos jueguitos. Sí. Entonces, nunca se me dio jugar a a la cocinita, hasta la fecha no se me da, pero Chócala. sí siento que desde niño no, no se me da, pero como que sí, sí trae uno esas esencias, porque hasta el día de hoy me siguen encantando los niños. Sí, Tengo un imán para los niños. Entonces, en mi adolescencia cuidé niños. sí. Entonces, digo, eso sí, sí tengo ese sentido maternal muy afianzado, y la belleza fue la que se me quedó y siempre soñé con esa. Ok. Esos fueron los sueños más fuertes en lo que fue mi niñez. Ok, y bueno, muy bien, a mí también me gustaba la belleza desde niña. Sí, fíjate cómo Sí, sí, va pintando, ¿verdad? La cosa sí, 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 desde, se va viendo niña, el ¿verdad? perfil. Que yo Ujú. siempre agarrándome el pelo desde chiquita. Desde chiquita siempre Ajá, me estaba acomodando el pelo hasta el día de hoy, o sea, y no lo hago, a veces lo hago sin querer, es como si fuera un tic, es como si fuera un tic ajá. nervioso, ¿verdad? Que tengo, y me estoy siempre acomodando el pelo, agarrando el pelo, acomodando el pelo. Pero eso es de niña. Tengo una foto Sí, donde estoy con el pelillo así y me lo ponía por un lado, me lo ponía por otro lado. Porque ya desde niña viene uno con una personalidad y aparte así de es. eso, también te digo que me gustaba mucho la cuestión de la belleza y Sí. estuve también, de eso sí, no vi a nadie. Tú cuando menos, pues tú Sí, lo hiciste por tu sí, mamá. tenía la influencia. Ajá. Sí, yo no vi nadie, pero era ya algo que yo traía. A ver, yo estuve en la secundaria y entré al taller de belleza porque yo quería Ah, aprender a peinar y a hacer todo eso. Ok, muy bien. Bueno, este, ¿te consideras una persona extrovertida o introvertida? mm, uh, bueno, fui, bueno, soy extrovertida nuevamente ahora. De niña fui muy extrovertida, sí, 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 era como líder. En las fiestas de Navidad, entre todos los primos, yo tenía que organizar algo, un baile, algo. Yo tenía que hacer algo. Sí, era muy extrovertida. Y por ahí de los 9, 10 años, que ya uno está un poquito más consciente de lo que dicen, empiezas a escuchar. Entonces, yo tengo dos hermanos, bueno, ya falleció uno, pero tenía dos hermanos que en esa edad empezaban a hacerme el famoso bullying a Ah, los 9, 10 años. Y entonces esa parte extrovertida se dio un giro y empezó la timidez, la baja autoestima, empecé a ser tímida, totalmente triste, por así decirlo, solitaria, y esa parte extrovertida con la cual sí tenía muy marcada de muy niña, se fue, se fue. Hasta que muchos años después que encuentro la identidad de hija de Dios, vuelve a mí esa parte, esa apertura, esas ganas de socializar y de convivir. Entonces, yo me considero extrovertida, ok. extrovertida. Entonces, podríamos decir que tuviste una etapa de tu vida donde de ser extrovertida, te convertiste en una chica introvertida a causa del bullying, ¿verdad? Que Claro, totalmente. podría haber sido en tu adolescencia, más o menos, o era Sí, niñez, sí, más en la adolescencia. más en la De los 10 adolescencia. años en adelante hasta hace unos ayeres. Ok, bueno, pues esto va relacionado con la siguiente pregunta que te quiero hacer. ¿Puedes decirnos si de niña o de adolescente alguna vez te sentiste triste, sola, decepcionada de alguien, avergonzada, como entre lo del bullying, o maltratada? Si nos puedes contar en este punto, ¿verdad? En esta pregunta.
Así es. Híjoles, yo creo que sí. Sí, sí me sentí todas, triste, abandonada, frustrada, todas Avergonzada. las Sí, avergonzada, con complejos. Por supuesto que fue una niña súper segura en la niñez, hablo de los 3 años a los 8 años, tenía una seguridad y de los 8 en adelante completamente cambió a ser la triste, a ser esa baja de autoestima, debido obviamente a ese bullying, al bullying. sí, Empezó de alguna manera sutil y fue creciendo cada vez más, ya no solamente eran mis hermanos, ya también eran los vecinos, los amigos de mis hermanos, y empecé yo a creerme todo eso que ellos me decían. sí, Y sin duda alguna, pues obviamente ese rostro cambió, ya no tenía esas ganas de socializar, ya no quería convivir con mis primos, menos con mis hermanos, no se diga. sí, Entonces sí, yo decía, ¿y dónde están los adultos, verdad? sí, ¿Dónde hay alguien que me pueda ayudar? Y es ahí donde, bueno, pues yo crecí de alguna manera en una familia pequeña, dos hermanos y yo, y mis padres, pero ellos nos tenían de alguna manera en ocupaciones constantes. Salíamos del colegio y íbamos a clases de diferentes cosas. Yo, por ejemplo, fui a clases de ballet, de inglés, de piano. Entonces, eran poco el tiempo que yo convivía con mis hermanos, pero en ese poco tiempo era puro bullying y eran dos contra una. Entonces desde ahí sí empezó a marcar esa tristeza en mi corazón, empezó ahí a crecer, a sentirme y creerme, que era lo peor, ¿verdad? sí, Creerme todo lo que me decían, que no fui deseada, que no valía la pena, que estaba fea, que estaba gordita, todas esas cositas que me fueron haciendo esa parte triste crecer en mí, sí, esa parte también de conocer por primera vez el odio, yo sentir coraje y querer hacerles alguna maldad. Yo sí. buscaba la manera de cómo Vengarte, como herir, vengarte. Sí, exacto, cómo vengarme, cómo herir a mis hermanos. Y yo decía, o sea, no, y lo malo que a mí me cachaban en la maldad y a mí sí me regañaban y a ellos nunca los podían cachar, entonces era más frustrante y más ese coraje, me volví muy, muy, muy tímida, demasiado, y mi refugio en ese inter era la hermana de mi mamá, una tía que había enviudado, no tuvo hijos, entonces ella le decía a mi mamá que los fines de semana pues yo me iba con ella y yo me iba con ella, yo ahí me sentía querida porque en mi casa yo no me sentía querida, o sea, yo me sentía rechazada y lo sí, experimenté desde muy chiquita, desde los 10 11 años. No solo por mis hermanos, también por mis papás, no sentía ese cariño, estaban ah, al pendiente, ajá, pero yo no sentía tanto esas muestras de amor. ok, Porque, pues ahora entiendo, ellos tampoco la recibieron, no estaban acostumbrados a darlas. sí, Y así fue, y esa tía era esa tía la que me marcó una influencia impresionante en mi vida para decir, tienes que salir adelante, no hagas caso, tú tienes una identidad, tú eres una mujer, bueno, una niña, ¿verdad? Que tiene sueños, estudia, échale ganas, vas a trabajar, no vas a depender de nadie. Ella fue como que el motor, ella me cobijaba, pero eso era nada más los sábados y domingos, viernes y sábados, porque el domingo pues yo tenía que regresar por el lunes de la escuela, sí, pero esos 2 días yo me sentía la más querida, volví a sonreír, volví a como que a agarrar confianza, y sí. el lunes, todo eso volvía para atrás, Uy, volví otra vez a esa tristeza. qué tremendo, ¿verdad? Porque que traías las emociones, pues todas Así, encontradas, ¿verdad? sí, Definitivamente, qué sí, fuerte, ¿verdad? Y bueno, pues ya nos platicaste de que sí tuviste realmente, te casaste, tuviste después de superar eso, que volviste a ser otra vez extrovertida, tú tuviste en tu juventud, tuviste
te casaste, hiciste una familia. Así Cuéntanos es, esa sí. parte. Sí, ya después de que estudié todo esto, me voy a la carrera, regreso y bueno, pues yo quería seguir con esa independencia. Yo buscaba la manera de salirme de mi casa, yo no quería estar en mi casa porque yo siempre sentía el rechazo. O sea, yo decía, no encajo, me porto bien y no encajo, me porto mal, me va peor. O sea, yo decía, yo lo que quiero es libertad, salir. Ya tengo una carrera, pues yo voy a buscar, empiezo a buscar trabajo, empiezo a ahorrar y pues yo me quiero independizar, pero pues me dicen, no, no, es que no se trata de eso, ¿verdad? Sí, Tú, la manera que puedes salir de la casa, pues es, pues casándote, o sea, haciendo un hogar. Yo sí, dije, ah, pues bueno, entonces, pero para mí fue muy difícil porque yo nunca había tenido novios. Y estoy hablando que en esa edad yo ya tenía 20 años y yo no había tenido novios, no sabía qué era eso porque jamás a mí nadie me hablaba por lo mismo que yo era muy tímida, era totalmente con la autoestima hasta el piso. sí. Era muy buena Celestina, eso sí, hice muchas parejas, Sí, sí, sí. muchísimas, pero yo nunca podía conquistar a nadie. Sí. Entonces, Hasta los 20 bueno, años. hasta los 20 años. Y entonces encuentro a alguien dentro de un trabajo, de mi primer trabajo, y Sí. dije, pues este la va a llevar. Y efectivamente, ¿verdad? Empezamos pues al noviazgo y después de 2 años me caso. Me caso y bueno, pues ahí es donde empieza una serie de dificultades que lejos de alegrar o fortalecer mi vida, fue más dañino, fueron más situaciones de tristeza. Les digo que si se midiera la depresión del 1 al 10, yo cuando me casé adquirí como que el escaloncito número 2 y dije, ay, empecé a experimentar situaciones que yo me sentía triste lejos de sentirme feliz y era por la situación del alcoholismo, ¿verdad? Mi expareja era, pues, alcohólico, y Sí. entonces en el noviazgo, pues, yo lo veía muy bonito, pero a la hora que ya fuimos un matrimonio, ya no me gustó. Sí. Y así fue creciendo el alcohol, es algo muy difícil de poder llevar. Quien convive con una persona con alcoholismo, sí es muy difícil para los 2. Sabemos que es una enfermedad. Y ahí después de eso empezaron las faltas de respeto, vinieron las infidelidades de su parte, y yo decía, ¿de qué manera lo puedo hacer cambiar? Y pues yo sin orientación, sin alguien en quien tenerle confianza y contarle todo lo que yo estaba pasando o que me dieran un consejo, pues no. Y no Entonces, podías pues yo confiar en dije, tu familia, pues porque realmente tú no, no, tenías esa parte de que tu familia no te no sentías me parte quería. de ti. Sí, Así es. Y en mi mente pasaba, si yo voy y les platico lo que estoy diciendo o pasando, perdón, lo que estoy pasando, pues van a confirmar que sí, efectivamente, pues soy una tonta, sigo siendo una mujer que no vale la pena. Entonces dije, no, o sea, de esto nadie tiene que saber. Y en mi manera de querer arreglar las cosas, digo, pues voy a embarazarme, ¿verdad? Voy a tener un hijo lo va a hacer cambiar. Y pues bueno, me embarazo, nos embarazamos y pues fue peor. Las responsabilidades crecieron, vinieron pues más infidelidades, de sí. las cuales pues ya me fui cansando, ya no tenía confianza, empezaron las faltas de respeto verbales, físicas, empezaron las faltas de respeto con golpes. Al principio pues sí lo recibía nada más yo, pero después ya también yo los daba, también yo Ah, te empezaba ya defendías, tú te defendías de los sí, golpes. Sí, a contestar todo eso. sí. Y, después de 2, 3 años, casi los 3 años de estar aguantando todo eso, de repente él no llegaba a la casa en una semana, y yo tenía que estar sacando todo a flote, yo le decía: "Pero es que mira los recibos, tenemos tantas cosas, los gastos". Me decía: "No, no, o sea, tú quisiste casarte, yo no quería casarme". Y con eso él se zafaba y tenía la razón, porque yo le había propuesto matrimonio. Él a mí no, yo le propuse matrimonio a él
Y efectivamente, pues con eso me callaba la boca y ¿Cuántos yo decía, es que años, sí. cuántos años duraste de novia con él? Con él duré 2 años, 2 años. Ok. 2 años. Entonces él te recriminaba eso, de que tú Sí, fuiste claro. la que lo Sí, hiciste, prácticamente la que lo hiciste que se casara, ¿verdad? Pero pues, sí, sí, oye, sí, sí. a nadie le ponen una pistola. Pero bueno, Sí, no, no claro. como para hacerlo, lógicamente, pero bueno, ya en el pleito, pues sí, siempre te van a Sí, sacar las cosas que no, pues sí, sí, claro. Sí, de sí, alguna sí, manera. ya en las discusiones ya es pleito de, como digo yo, Y de rojo y ver, colorado. ¿A y qué de le ver vas? quién gana, ¿verdad? Y ver Sí, quién sí, sí, gana. claro. Y buscas puntos débiles para atacar y así es. Entonces, ya cuando pasó pues ahora sí que a palabras mayores, ¿verdad? Que ya los golpes fueron incrementando y las faltas de respeto ya eran insoportables, pues ya decido yo terminar, terminar Ah, con ese divorcio. Fue muy difícil el divorcio. Sí ¿Tuviste, recibí, tuviste hijos? sí, Sí. tengo una Ajá, niña nada más. Ahorita sí, ya cuenta con 22 años y sí, en ese momento ella tenía 3 años, iba a cumplir los 3 años cuando decidimos ya, pues separar. divorciarnos. Sí. Sí, dije, ya hasta aquí, ya no se puede más. Y para ese entonces, yo había crecido en un hogar, pues, religioso, creyente, por supuesto, pero para mí, desde que esa autoestima empezó a bajar, yo recuerdo tanto que a mí me presentaban a un Dios que castigaba, Ujú, un Dios que se enojaba. No sí, haces la tarea, Dios te va a castigar. Te estás portando mal, Dios te va a castigar. O sea, era un Dios muy enojón. O sea, sí, yo decía, ¿cómo? ¿Cómo puede ser tan enojón? sí, Y entonces, ya en esta etapa de que yo me caso y intento hacer las cosas bien, viene un enojo fuerte con esa fe que poco conocía, y sí. yo dije: "¿Y dónde estás?". O sea, no he hecho nada malo, intenté hacerlo bien, me he portado bien dentro de lo que cabe, sí he sido rebelde, eran mis pláticas que yo tenía y decía: "¿Y dónde estás?". Y ahora, pues, me engañan, me golpean, y yo dije: "¿Verdaderamente me estás castigando de algo que yo no sé qué es?". Sí. Y desde ese momento yo me enojo con Dios y yo digo en ese momento, a lo mejor inconsciente, y dije: "Pero yo me voy a vengar, y me voy a vengar, y voy a vengar a todas las mujeres, que han sido lastimadas". Yo en ese momento me sentía un Avengers. Dije: "Yo voy a vengar a todas las mujeres La que les han hecho". vengadora. Sí. Y yo decía: "¿Cómo? Yo no sé, pero yo voy a hacer algo para vengarme". Y es ahí donde esa fe se me hace un poco nublada y me voy hacia otra rama, que es el esoterismo, la brujería, la hechicería, y empiezo a buscar Ah, ayuda en todas esas índoles, sí. y de alguna manera crean, una confusión. Sin duda, hoy sé que era una confusión, pero en ese momento yo sentía que era como un alivio, y me empiezo a meter más y más, dándome cuenta que me seguía yendo muy mal. Sí. Muy mal, seguía enfermándome, mi hija enferma, las deudas del divorcio quedaron, bueno, hasta arriba, unas deudas impresionantes, y yo más me metía pensando que era una solución, al Bueno, grado. te quiero hacer ahí un paréntesis. Ajá, Tú fue como estabas enojada con Dios, porque sí, verdaderamente no te había hecho justicia y tú hiciste todo lo que se te había enseñado, ¿verdad? Algo bueno. ujú, Entonces, ¿tú sientes que el haber agarrado ese camino de creencia en otras cosas fue como por venganza o realmente porque ya no creías en Dios? O sea, realmente porque ya no creía en Dios. perdiste la fe en Ujú, Dios y sí, empezaste tú a buscar el tener la otra fe en alternativa. otras cosas. Ok, perfecto. Así es, sí, Ok, así es. Yo perdí la fe en Dios, dije: "Esto no es, no existe, y yo me sí, voy por esto", sí, ¿verdad? Y es donde tomo ese camino, que al principio, pues, yo era clienta, y sí. después de un tiempo pasé a ser yo quien atendía eso, Oye, y ¿y cómo fue? Ahí esa parte me gustaría
que nos lo platicaras, porque me han platicado, ¿verdad? Me han platicado que te dicen que traes, como que traes El una, don. anda, el don, que no Ujú. todas, ¿verdad? Que no todas lo traen y que traes el don y Es, que te inician y todo eso, ¿verdad? En sí. eso. Entonces, ¿eso te pasó a ti? Sí, ¿Sí? totalmente. Eso te Sí pasó me a ti. pasó eso. Yo recuerdo que cuando me llevó una tía, me llevó a base de mi insistencia, por favor y Ajá. por favor. Y fue hasta en Monterrey, porque que era una señora muy buena de allá, y allá voy, hasta Monterrey. Y yo, por favor, lléveme. Y yo recuerdo que cuando me llevan ahí con esa señora, yo llego y yo pues ya, o sea, con toda la ilusión dije, ahorita me va a solucionar los problemas. Sí. Y yo llego y la mujer me ve, recuerdo mucho que me ve y me dice, sí, siéntate, vamos a empezar. Y saca todas las cartas Ah, y me ve y me dice, no, tú tienes el don. A ah, ti no te voy a leer, te voy a hacer otra cosa. Y me acuerdo que ahí me empezó a dar miedo. sí, Verdaderamente yo sentí mucho temor, pero dije, ya estoy aquí. O sí. sea, no me puedo ir. Te estaba haciendo un Sí había rito de algo. inicio. Te estaba haciendo un rito Sí, de inicio. ¿Sí? totalmente. Mm. Y Ok. ahí me empezó a dar mucho miedo. Yo dije, ¿qué es esto? O sea, dentro de mí yo decía, algo me decía, vete. No, pero yo decía, no, ya estoy aquí, yo aquí me quedo. Y Wow. recuerdo que esa mujer me untó unos aceites y luego me hizo cortes en mis piernas, cortes con navajas, y ahí más me asustaba. Y No, santo. yo le decía a esa mujer que no, le decía, no, por favor, no. Y dice, tú tranquila, ahorita va a pasar todo. Y me acuerdo que fue algo que me impresionó mucho porque después abrió una puertita, como de las casas donde tienen así la puerta grande y una puerta chiquita para las mascotas. Ajá. Así abrió esa puertita y salieron muchos gatos. Ay, no, todavía me acuerdo ya. Qué Y horrible. esos gatos empezaron a lamerme las Mm. piernas. ¿En serio? Y ella me dijo, tú estás lista, tienes el don y vas a ser muy fuerte. Y luego yo le dije, ya cuando acabó todo eso, le dije, bueno, ¿y a qué horas me dices si voy a tener novio? Ajá. O si voy a poder ¿Qué era, vengarme de ese qué, hombre. qué era lo que tú ibas Era realmente? lo que yo iba, ¿verdad? A ver Ajá. si iba a ser rehacer mi vida, si me podía vengar, porque yo todavía tenía el coraje con el ex marido y dije, Ajá. de alguna manera me tengo que desquitar Sí. legalmente o qué sé yo. Y ella me dijo, no, ya es todo. Y yo dije, bueno, pues entonces ahora me voy a mi casa, me regreso y estuve pensando y pensando con cierto temor de lo que había sucedido. Yo no entendía, pero para ese entonces yo ya estaba sumergida totalmente en ese mundo. En mi televisión solamente había películas de terror, o sea, ya era algo que yo las ponía y me estremecía de ver películas de terror. ¿Te llamaban la Me atención o qué? todo, me llamaba una atención así como una hipnosis de ponte a ver esto Ay, y me Dios encantaba estar a la santo. medianoche esperando oír ruidos, buscando, o sea, era una cosa eh, muy adictiva, Sí, todo sí, eso. Y a la vez tenía yo en el día, pues ya mis problemas, me iba a trabajar y tenía las deudas y todo. Y me acuerdo que una amiga me dijo, bueno, ¿y por qué no te dedicas a leer las cartas? Si tú ya le sabes y si tú le entiendes un poco a esto, pues hazlo. sí. Y eso te va a generar dinero y puedes pagar esas deudas que por el divorcio te quedaron. Le dije, pues dirás bien. Y empecé y efectivamente, o sea, empezó a caer el recurso financiero, pero así como ¿Y si llegaba te ese enseñaron dinero, a echar las cartas a ti? O sea, ¿cómo sí, supiste? ¿Cómo sí, te... sí, sí, ¿Sí? sí, ¿Te sí, sí, enseñaron? me enseñaron, sí, sí, Ah, sí, ok, sí, sí, me ok. enseñaron y todo esto ¿Eran y cartas de tarot o era la cartas de carta tarot, normal, normal? Ah, la de carta tarot. de tarot, sí, Ajá. carta de tarot y sí, sí me enseñaron. Y todo este asunto, pues entonces digo, ok, y lo empiezo a hacer y empiezo a ver que generaba. Y yo me acuerdo que en mi conocer, ¿verdad? A Dios, que yo ya me había enojado con él y todo, yo me acuerdo que siempre antes de empezar con las sesiones, les decía yo, Ujú. siempre le decía, por favor, que le atine a lo que están necesitando. Por favor, que yo le atine a lo que Pero, ella quiere pero tú le escuchar. pedías a Dios. Adiós. Yo le pedí a Dios, decía, por favor, Dios, que le atine a lo que ella quiere escuchar. Ah, Por favor, Dios, que le adivine su vida. O adivino. sea, o Sí. sea, en esa Ignorancia, parte ¿verdad? O de, esa parte de... Sí, ¿sí? sí, sí.
totalmente. Eso es lo que yo digo, Silvia, que pasó en mi vida y me ayudó muchísimo. Ajá. La ignorancia, Sí. porque hoy en día que conozco verdaderamente el área espiritual, digo, Dios mío, sin duda alguna estuviste custodiándome todo el tiempo, Y es que porque me metí en unos él nos da conflictos libre albedrío, ¿verdad? Que completamente, te dejó que tú hicieras lo completamente, que, porque así es él, pero, ¿verdad? ¿Y pero cuánto hice tiempo duraste haciendo eso? y deshice años, Años, años. años. Años, y de verdad que en todos en ese inter de esos años, yo veía que llegaba el dinero, me cansaba mucho, la verdad, no todos los días, o sea, de vez en cuando. Yo tenía necesidad, o sea, Sí, sí, decía, ya sí. vienen los pagos y agendaba. Chicas, ya voy a estar agendando, y zas. Sí, Y sí. hacía las citas, y llegaban y Lo todo hiciste esto, como un negocio, porque necesitabas como un dinero. negocio, Sí. literalmente como un negocio, pero me metí en unas que de verdad, que digo, gracias Dios mío, porque volteaste a verme, porque me llegué a ir a rancherías, que Ajá. porque pues ¿Tuviste venían las personas experiencias paranormales, negativas feas? sí, Sí, sí tuve, pero por la misma ignorancia, sí, por lo mismo que yo decía, no creo en esto, o sea, había algo en mí que decía, esto no es. Aquí las mujeres llegan, se sientan y me cuentan todo su rollo y yo nada más les digo, sí, sí te engaña. Sí, sí estás embrujada. O sea, sin verdaderamente saber. a Y ver. ahorita que vean el podcast van a decir, ay, Malena. Bueno, ya mucho les pedí perdón. Sí, sí, sí. Pero, pero en realidad era así. Y cuando sí llegué a tener experiencias fuertes, sobrenaturales, ese mismo temor, yo me bloqueaba acá y decía, no está pasando, no está sucediendo, esto no existe, esto es un negocio y yo me voy de aquí. Págueme y yo ya me voy. Pero sí llegué a ir a rancherías, a casas en la medianoche, sola y esperando, sin saber ni qué hacer, ni qué decir, pero yo en lo que yo conocía, pues siempre clamaba a Dios, ¿verdad? A Sí, mi manera, a tu madre. pero, pero siempre lo llamaba. Y así estuve muchos años en eso, no era constante, pero sí era muy desgastante. Yo en esa parte, yo seguía viendo cómo mi vida no mejoraba. Sí, Mi vida seguía para abajo y para abajo. Mi hija enfermaba muy seguido, mis papás, mis hermanos, aún estando a distancia, ellos sí se quedaron en Monterrey y tenían conflictos, tenían situaciones y yo no entendía. Y ahí es donde yo como que decido cortar un poco eso y busco otro trabajo, porque yo decía, yo necesito generar pues ingresos. Y sí, busco otro trabajo y en ese trabajo me lleva a otro escalón hacia el vacío. Ahí llega la parte en la que yo digo, aquí me puedo vengar de todas las mujeres, ahora sí, la Mujer Maravilla se va a vengar. Y dije, voy a andar con un hombre casado, porque como a mí me lo hicieron, yo hoy lo ahora quiero hacer. tú como que Y querías ser la ahora, otra parte. así es. Y se da la oportunidad y llega ese hombre y yo le digo, sí, sí, y yo me acuerdo que yo me llené de gusto porque dije, sentía yo que cuando veía algo que me resultaba para poder hacerle daño, hoy digo, ¿a quién? Pues a mí A misma, ti ¿verdad? misma te lo estabas haciendo a ti A mí misma, misma, pero yo pensaba que se lo hacía a a Dios alguien más. y yo decía, ok, aquí y yo me gozaba. Y es como empiezo pues una relación de adulterio y esa relación me lleva a 10 años con esa persona, a 10 años en los que si yo había llegado más o menos, me tumbó al piso en autoestima, en confianza, en seguridad, todo eso se fue y de ahí me canalizó a otras índoles. Sí, Con esa persona, pues, yo empiezo a conocer, más a profundidad el alcohol, ya no solamente de verlo, como en mi expareja que lo veía, pero yo no lo consumía, de hecho, nunca me ha gustado. Y cuando yo llego con esta segunda pareja, yo decía sí, y le empecé a hallar sabor, y no solo a eso,
empiezo a fumar más, empiezo a consumir drogas y eso era como un enganche. Al principio, pues era una relación, se puede decir, normal, que no es un orgullo decir que estuve en eso, no, por supuesto que no, pero sé que hay muchas mujeres aún en la actualidad que pasan por esa Sí, situación y que claro, no es permisivo, no nos merecemos eso, pero mientras uno está dentro, no lo dimensionas, sí, no lo puedes ver, no lo conoces. Y cuando conoces el camino de Dios y sabes que Dios no lo puede ver, es cuando cae el 20, pero mientras estás en la sociedad, hay gente que te dice, sí, sí se puede, no pasa nada, no, mientras no se divorcien, tú no estás haciendo daño, el amor es libre y el amor es amor. Y a ver, ajá, no, no es cierto. sí, 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 Pero cuando yo estaba en esa relación, yo no escuchaba si me decían que sí, que no. Y yo empecé a descuidar, obviamente, mi familia, a mi hija. Después de unos años, ese hombre empieza a tener muchos celos para conmigo, unos celos impresionantes al grado de ponerme seguridad. Me puso vigilancia. Las 24 horas del día yo estaba vigilada, tenía mi teléfono completamente intervenido, tenía circuito cerrado y esos celos se crecieron muchísimo, muchísimo, esos celos. Y pues Maritza, obviamente voy a las hacer un adicciones también. paréntesis. En esa relación, tu situación económica se arregló. La No, mi persona con la situación seguía igual. tu situación no se compuso, económicamente No, hablando. O sea que no, 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 realmente tuviste una relación de adulterio y realmente no te ayudó ni siquiera no, que la persona pudiera sacarte no, adelante de tus problemas económicos. No. no, 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 para nada, No. para nada. Sí era una persona que tenía de alguna manera solvencia económica, Sí. pero jamás, jamás, No se hizo cargo de aportó tus nada. problemas, No. vaya, económicos. No, 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 No. no, no, para nada. Al contrario, sí, sí me dio oportunidades de trabajo, sí me daba trabajo y mismo trabajo que yo realizaba administrativamente, contable, Sí. me lo pagaba. Pero externo, nada que Ah, ver, ok. nada que ver. Ajá. Pero pues sí, sí me llevó a un mundo de muchas aberraciones sexuales también, muchas cosas hechas en contra de mi voluntad. Y en ese momento yo pensaba, pues, que era amor. O sea, yo decía: Sí. "No", aunque algo dentro de mí me decía: "Te está maltratando, está mal. Cuando tú no quieres, es no". Sí. Pero era tanto el poder de dominio que tenía sobre Ya mí, sobre y ti. yo decía: "Sí, sí, al final yo era la culpable y él tenía la razón". Y eso mismo después me hizo codependiente de las sustancias, ¿verdad? Porque, pues, yo en mi situación económica, pues, no tenía. Y entonces, aunque yo lo intenté dejar muchas veces, Sí. él me jalaba con esa parte de las adicciones, y Ok. caigo con adicciones. Y llega el punto en el que se vuelve eso ya muy enfermizo, esos celos, empiezan también las faltas de respeto, empiezan los golpes, y yo dije: "¿Cómo?". Otra Y vez. viene Ujú. otro enojo con Otra Dios. vez. Y dije: "¿Cómo es posible? Ya de esposa me pasó, y ahora que estoy en la parte de amante", porque así es ese Sí, título, sí, me vuelve a pasar. Dije: sí. "No es posible". Y después, más adelante, tolero los golpes, tolero todo eso, lo perdono, y más adelante me doy cuenta que no era la única en esa relación, que yo era la chica de los viernes y sábados, Ah, pero que había caray. el lunes, que había el martes, que había el miércoles, y Ah, eso fue lo que derramó la gota de agua en el vaso. qué Empezó en mí un odio que no podía contener. Yo de verdad no me hoy que ya estoy en otro plano, digo, ajá, la sensación de sentir, o sea, de pensar en esa sensación que yo sentía de odio y de coraje, digo, verdaderamente me aterroriza, o sea, no la quiero volver a sentir jamás en la vida. claro, Pero era una cosa tan fuerte que yo empecé a transformarme, y recuerdo que no solamente fui víctima, también después vinieron las amenazas de mi parte para con ese hombre, y yo le decía: "Te voy a destruir tu familia, lo puedo hacer de un momento a otro". Esa era mi manera como de asustarlo, de aceptarlo. intimidarlo.
y después de alguna manera culparlo. Sí. ¿Y Y cuánto tiempo tarda? Bueno, dijiste que 10 años de 10 relación. años, 10 años. ¿En qué momento tú te paraste eso ya o tuviste una transformación para poder irnos a la siguiente Ajá, pregunta? a la transformación. Sí, Después de eso, yo atento contra mi vida ah, y para la ciencia, pues yo debería de estar muerta, sí. pero Dios tenía un propósito. Hoy sé contundentemente que Dios tenía un propósito O sea, sí y lo hiciste. sí, sí lo hice, Lo hic- atenté contra mi vida. Así es. ok, Y el pero no lo diagnóstico, lograste. no, no, no lo logré, gracias a Dios. Dios no lo Y permitió. así es. Sin duda fue Dios el que no lo permitió porque cuando yo llego a ese hospital, de hecho, los médicos no les daban esperanzas a mis papás, les decían que pues no, ¿verdad? Que estaba conectada y todo, pero pues no había respuesta en el cerebro y que si yo llegaba a despertar, iba a haber un daño en la memoria, no iba a recordar y probablemente motrizmente también algún daño. Sí, Y no fue así, gracias a Dios, yo despierto y obviamente recuerdo perfecto todo y pues desde ahí ya es un milagro. O sea, los claro. médicos se sorprenden y dicen, no lo podemos creer, cómo es que pudo despertar Sí. y me canalizan directamente a psiquiatría porque yo, el diagnóstico depresión severa, adicciones y obviamente pues me canalizan a un centro psiquiátrico que también Dios ahí estaba obrando como diciendo, esta niña ya se cayó, ya tocó fondo, ahora sí como que vamos a rescatarla. Sí. Y ahí hay otro milagro porque no me mandan al psiquiátrico debido a que mi hija era menor de edad y mis padres pues ya eran personas adultas que no podían hacerse cargo de ir y venir. Y el psiquiatra decide dejarme a contención en mi casa. Ok, Y obviamente pues con medicamentos y todo esto. Y después de eso es ahí donde yo recibo el llamado, ok. donde viene esa transformación. Formación. Así es. Eres invitada a conocer más profundamente a Dios. Así es, a mí me invitan a conocer completamente no una religión, sino una relación personal con Dios. Me presentan a Dios de una manera real, auténtica, como es, y empiezo a conocerlo y siempre he sido algo dedicada en lo que estudio o analizo, le busco, le rasco. Y cuando a mí me presentan a Jesucristo y me doy cuenta de que el amor que Él tiene y que verdaderamente uno transgiversa esa información y Sí. dices, pues yo quiero, voy a darme la oportunidad de conocerlo, de verdaderamente sentir y así fue. Empiezo a tener esa relación que hoy sé que él ya tenía la fecha, el día, la hora, y empieza a haber una transformación en mi vida. Lo Ujú. primero que empiezo a experimentar cuando conozco verdaderamente esa cercanía con Dios a través de Jesucristo, digo, qué increíble es esto. Cómo sin darme cuenta, porque fue sin darme cuenta, mi vocabulario fue el primero que cambió. Sí. O sea, dejé de lanzar palabrotas porque las aventaba hasta en corrido, con rima, depende el nombre, les aventaba la letanía y me salía bien bonito el coro. Sí, Y, me y, de, imagino. y de verdad que lo primero que empiezo a notar es ese cambio en mi manera de hablar. Me volví más selectiva para hablar, yo ya entiendo que es prudencia. Sí, Empiezo a sentir esa paz y esa tranquilidad que yo no podía explicarles, pero en mi corazón ya no existía la palabra venganza, ya no existía el sufrimiento. Dejé de ser víctima y dije, no, 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 no tengo por qué ser víctima. Y empecé a adquirir nuevamente esa confianza, esa esperanza y fe en que tenía alguien que podía ayudarme. Y efectivamente así fue. Así fue completamente, te rendiste totalmente a Dios, total y definitivamente. absolutamente. María Elena, y Total y de ahí, de tener ahora sí, esa entrega total a Dios o esa dependencia que dices tú que ya no sentías ese rencor, de ahí vino el perdonar a tu así familia, a es, tus hermanos, a tus así es, parejas, a los que así tuviste. es, Sí sucedió así es. después de eso, sí, sí pasó Totalmente. Sí, sí totalmente. pasó.
Sí Ok, pasó y el perdón vino de una manera tan auténtica, tan real, que hasta yo decía, ¿es verdad? O sea, lo estoy haciendo. Y la persona que más trabajo me costó perdonar fue a mí misma, sí, porque es hasta entonces y entendí que yo era la que me había dañado todo este tiempo. sí, sí, Yo sí, había permitido todas esas ofensas, yo había permitido todas esas lastimaduras en mi mente, en mi corazón, en mi cuerpo. Entonces, sí me costó mucho trabajo perdonarme a mí. Yo sí, creo que fue uno de los más, de los perdones que más tardó, pero llegó. Y cuando llegó, ahí es donde yo experimento nuevamente esa identidad verdaderamente de hija de Dios y sí, vuelve esa parte alegre a mi vida, esa parte de confianza, sí, esa parte de aceptación a cómo eres, cómo estás. Y dije, ahora sí, todos los días agradezco el volver a abrir los ojos. Si un día no quería saber de la vida, hoy digo, gracias. gracias. Gracias a cada minuto y a cada Así es. instante. Oye, Marilena, y entonces a través de esto, porque nosotros sabemos, ¿verdad? Lo digo por propia experiencia, que cuando uno suelta a las personas, o sea, suelta ese perdón, y sobre todo, como dices tú, y te perdonas a ti misma, porque sí, a veces somos bien crueles con nosotros mismas, a veces Sí, perdonamos a todo el mundo, pero los que no nos perdonamos, como tú dices, es a con nosotros. nosotros. Pero cuando tú ya Sí, tienes esa libertad, nosotros sabemos, porque conmigo así sucedió, que el Señor me dijo que si yo no perdonaba, las puertas de éxito iban a estar cerradas o de bendición o de prosperidad. Entonces, yo me imagino que después de que tú, como sucedió conmigo, después de que tú hiciste todos esos perdones y te pusiste a cuentas con Dios y todo, entonces realmente cuéntanos acerca de los éxitos. ¿Qué fue lo que vino después de que tú ya te los sintieras éxitos. con Dios? Sí, Uy, bueno, definitivamente el primer éxito que puedo decir es la vida. Sin duda alguna, yo para mí eso lo veo como un éxito sí, maravilloso sí, sí, sí. todos los días, porque digo, me ha tocado ir a velorios donde ha sido personas que atentaron contra su vida pues lograron el objetivo, ¿verdad? Lograron. Ay, Entonces qué eso bueno. me estremece y yo digo que sin duda alguna Dios tenía un propósito, Así, permitió que no sucediera en mi vida. así Y es, ese es uno de los primeros éxitos que yo obtengo, el amor y la gratitud a la vida. así es. Y uno de los éxitos que yo puedo decir más es el agradecer. Ajá, Cambié la queja a la gratitud y el agradecer por todo, pero absolutamente por todo, por lo malo, por lo que te quitan, por lo que pierdes, por lo que ganas, sí, es un éxito contundente, de verdad. A todas las chicas, mujeres que ven, caballeros, todo, de verdad que uno de los motores maravillosos para una buena energía es la gratitud, agradecer por todo y posteriormente, bueno, pues qué éxitos. Recuperar a mi familia, ¿verdad? Vino esa convivencia nuevamente familiar, esa confianza. Dejaron de verme así como esa mujer que de alguna manera una vez estuvo loca, con esa confianza, ese sí, cambio nuevamente a esas palabras de amor. sí, Y conforme fue avanzando el conocimiento de Dios, el confiar, yo digo que, híjoles, es tan maravilloso lo que yo experimenté, porque yo llego al conocimiento de Dios a los 40 años y yo para mí digo, 40 años estuve en el desierto, como sí, dice la palabra, ¿verdad? sí, sí. 40 40 años, años en el dije, desierto como cual, Moisés. sí, Sí, tal cual se cumplieron en mí. 40 años anduve bien 40 perdida años. y Sí, llego obviamente a esa tierra prometida. Y entonces, para mí el éxito empieza justo cuando yo empiezo a conocer de Jesús y automáticamente esa área espiritual me genera paz, tranquilidad. Empiezo a conocer la palabra de Dios. A pesar que crecí en una casa muy religiosa, mi abuela paterna estudió teología. O sea, entonces tenía un conocimiento impresionante de Dios, pero nunca tuvimos esa comunicación y yo conocía a ese Dios que castigaba. Entonces, cuando yo verdaderamente conozco lo que dice y escrito está ahí, digo, híjoles, si aquí está todo. O así es. sea, si lo hubiera leído antes, a El lo mejor no hubiera instructivo de cometido la muchos vida, ¿verdad? errores. El instructivo de El la vida instructivo de por la no vida, seguirnos, que por de no. verdad es fundamental
conocerlo, leerlo. Y Sí. de ahí vinieron los éxitos, bueno, pues laboral, porque yo perdí absolutamente todo en esa relación. Al momento en el que uno cae en el mundo de las drogas, Ujú. obviamente cambia tu estado biológico, Sí. y yo ya dejé de, pues, de ser la mujer eficaz en el trabajo. Me despiden porque yo ya estaba muy mal en cuanto a las drogas y en cuanto al control, y me despiden. Entonces yo quedo sin nada, quebrada, endeudada. O sea, si llegué endeudada, todo eso malo, Más. peor me que- hundí, o sea, más me hundí. Y, y pues así es como empiezo a resurgir cuando llego a los pies de Jesús. Empiezo a resurgir, empiezo a conocer que tenía dones, que Ujú. tenía talento, y empiezo a hacer manualidades, Sí. que al principio empiezo a hacer esas manualidades y descubro, ¿verdad?, que tenía ese talento. Y aún yo las veía y decía, es que están bien feas, nadie me va a comprar, Eres nadie me va a emprendedora también, comprar. empezaste como Sí. emprendedora. Empecé como emprendedora, y yo decía, ay, no, pero yo Sí, confiaba en quién había puesto ese don en mis manos y que me permitía estar sí, completa. Y dije, bueno, pues vamos a darle. Y sí, sí, fue empezando a caer estas finanzas, pero yo seguía pidiéndole a Dios pues, por un trabajo, ¿verdad? Yo estaba acostumbrada a trabajar, y yo quería un trabajo fijo, oficial, sí. y llega la oportunidad, y ahí sucede esas respuestas, ese amor de Dios que uno ve reflejado cuando verdaderamente ya lo sueltas todo y dices, yo ya no puedo más, Sí. yo ya no, ya por favor, haz algo. Y después de estar un año, ahí taloneando y dejando currículums y todo, llega a mí la oportunidad de un trabajo, y ese trabajo, me acuerdo que cuando me hablan me dicen, pues mira, vimos tu currículum, sabemos que eres ingeniero, pero pues fíjate que aquí no vas a ocupar eso. Y yo dije, ay, bueno, entonces, pues, ¿de qué se trata? Se trata. Me dicen, mira, es un estudio donde nos dedicamos al estilismo, a la belleza, a todo lo que tiene que ver con el arte en el cuerpo. Y yo, wow, ok. A mí se me había olvidado el sueño que hace ratito les platiqué, Sí. de niña. A mí se me había olvidado por todo lo que viví, por todo lo que pasó, pero a Dios no. Adiós. A Dios no se le olvidó, así es, y realizó mi sueño después de muchos años. Lo realizó en el tiempo, en la forma y cuando era que tenía que llegar, y llegó ese trabajo. Y con ese trabajo yo entré de verdad con la puerta así abiertísima, la alfombra roja, porque los dueños, el matrimonio, son unas personas que conocen obviamente del camino, que conocen a Dios, que Sí, hablamos el mismo idioma, y yo llego y digo, sí, sí, caí en blandito, y efectivamente, ellos en ese momento me dicen, aquí está el negocio, administralo, llévalo. No entré como empleada, entré como gerente general, y me dijeron, aquí está, ah, este es tu salario. sí. Cuando yo veo el cheque, digo, ¿en serio? Sí, sí, para empezar vas a ganar eso. Y yo, genial. O Ah, sea, yo decía, gracias. bendito Con Dios. eso con eso, ellos me mandan a capacitaciones inmediatamente para actualizarme, empiezan a habilitar nuevamente mis dones de niña, del maquillaje, de los cabellos, del cuidado de la piel, todo, todo pagado en distintas ciudades. Bueno, yo me sentía, Soñada. wow, la Sí, consentida, y de verdad que lo sí, fui. Yo decía, ¿cómo me está pasando? O sea, ¿verdaderamente está sucediendo? Y yo sí, decía, sí, sí está pasando. Y de ahí, bueno, pues en que vinieron obviamente para mí, pues esos éxitos ya laborales, en los cuales yo empecé pues con la administración como tal del negocio, y después de un año me pasan a cabina, que se llama así cuando ya te dedicas a hacer ya el conocimiento adquirido, ¿verdad? Ya el sí. maquillaje, ya los faciales, ya todo esto, y la bendición alcanza hasta mi hija, porque me dicen, oye, ¿conoces a alguien que se pueda venir a administrar el negocio? Y yo, ¿mi hija? Ah, claro, tráetela. Y yo, súper bien. Mira, Entonces,
es una cosa tan maravillosa que durante todo este tiempo que mi hija fue creciendo, que tuvo las ausencias de su mamá por la falta por más bien por la necesidad de estar trabajando, el tiempo que yo anduve perdida, pues mi hija estuvo al cargo de mis papás. Y ahora, después de muchos años, eh, Dios nos vuelve a juntar y hoy tenemos la oportunidad de convivir todo el día en el trabajo, de estar de alguna manera más unidas. Y entonces ahí empezaron pues todavía esos éxitos profesionales y les digo yo que cambié las ISIS por las istas. ¿A qué me refiero con esto? Que yo antes tenía colitis, las istis, colitis, gastritis, esofagitis, sinusitis, laringitis, y lo cambié por estilista, masajista, eh, lasista, porque hago los alaciados, lasista, y todas las istas ahora forman parte de mi vida. Qué Entonces, esos éxitos rotundos, pues solamente de verdad bien de proceden del parte cielo, de Dios. sin duda alguna. Ok, Así es. bueno, pues estamos ya casi terminando. ¿Algo más que quieras agregar a tus éxitos? Porque yo sé que todavía sucedió algo más. Uy, sí. Pues sí, rápido, otro éxito. Hoy por fin puedo decir que uno de los éxitos más importantes de manera personal, Ajá. porque ya hablamos de lo profesional, pero de manera personal, pues sin duda, puedo decir que hoy tengo 2 años felizmente casada, que Dios en tiempo y forma puso a una persona en mi camino que yo, de verdad, yo no me imaginaba. Yo dije, yo creo que ya sí, ya estoy tranquila, ya, pero muy en el fondo yo decía, bueno, verdaderamente no me quiero quedar sola. Y en esa relación ya personal con Dios, yo le decía, bueno, si tú quieres y si hay alguien que tú me mandes, pues yo le daba muchos requisitos, yo pedía Sí, muchos pues requisitos, con dije, todo lo que te ya había no me, pasado, eh, ya sé. ya no quiero equivocarme, ya no quiero elegir Exacto. mal. Y después de un tiempo, pues llega esa persona, conozco a ahora mi esposo, y cuando lo conozco, pues fue en pandemia, justamente en pandemia, y yo recuerdo que dentro de esa organización una persona me había dicho el día, la hora en que todo se me iba a empezar a solucionar, y fue justamente en pandemia, justamente en el 2020, que ciertas áreas de mi vida fueron totalmente restauradas y yo decía, bueno, pues pues también el amor, ¿verdad? Se va a restaurar. Y yo decía, ha de llegar, ha de llegar. Y Sí, efectivamente, qué bueno. justamente llega en pandemia, conozco a mi esposo y empezamos a tener esa plática, esa relación. Y ya cuando nos íbamos a que se hizo oficial el noviazgo, que se hizo oficial la presentación con los papás, algo que me impactó de manera impresionante a los dos, que cuando yo lo presento a mi casa, resulta que él y yo nos conocíamos desde niños, que ¿Cómo? sus papás y mis papás eran amigos del movimiento familiar de la iglesia ¿En y serio? que él y yo jugábamos de niños y que su mamá le había dicho a mi mamá en una de sus piñatas que ojalá un día emparentaran. Y Mira. años después sucedió el emparentazgo. Y salió Es ahí una en la cosa, charla esa donde se presentaron ahí con tus papás. sí, sí, Fíjate. ahí salió todo y él y Qué yo diosidad. sorprendidos, o sea, sorprendidos. Y Sí, más cuando nos enseñan fotos y yo, sí, ¿cómo? O sí. sea, ni yo me acordaba de él, ni él se acordaba de mí. Y Dios sí, Dios sabía en Lo tenía tiempo, a qué reservado. horas. Lo tenía Así es, él reservado para traía ti. su pasado, traía su historia. Él también tuvo una situación muy difícil que la llevó a conocer, que lo lleva a conocer a Dios. Ujú. Igual yo, nos lleva a conocer a Dios. Entonces hoy hablamos el mismo idioma Sí. y estoy felizmente casada. Por primera vez siento esa cobertura, ese apoyo, esa parte de ser esposa y es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Lindo Entonces, que te ese estés éxito personal realizando. también llegó. O sea, que te Así que, realizaste en todas las áreas, Mariela. completamente, Ya estamos terminando completamente. casi el podcast. Qué bonito, ¿verdad? Porque yo sabía, por eso hablabas al principio que próximamente a lo mejor hasta cambiarás de país, ¿verdad? Porque él es, Así es. él Él es está en Houston, en Texas. Estados Es Unidos. ciudadano americano.
es ciudadano americano, entonces imagínate, Ciudadano. todavía no terminan las bendiciones y las que faltan, ¿verdad? Así es, Así así es. es. Amiga, ¿me podrías decir, hay un punto que muy importante que no me gustaría dejarlo pasar? ¿A quiénes consideras tú las personas más influyentes en tu vida y por qué? Ajá. Bueno, personas influyentes, híjoles, es una palabra bien delicada y depende del tipo de influencia, porque puede ser para bien y para mal. Para Y bien, sin duda, a mí me influenciaron mucho para mal, para pero mal, para ya sé. bien, sin duda, sí. Y sí, influye mucho dónde te rodeas, la atmósfera en la que te Así. mueves y todo eso. Pero yo creo que ahora, actualmente, y una persona que me influyó mucho en mi pasado fue esa tía, mi tía Alicia. Ah, Mi sí, tía verdad, ya lo Alicia, dijiste. Es verdad. ella era como mi motorcito de autoestima, de tú vas a poder, tú lo vas a lograr. Sí, Ella influyó esa parte. Y yo creo que ahora en la actualidad, sin duda, mi mayor influencia y que quiero intentar parecerme un poco es Jesucristo. así Puede es. sonar trillado, pero quienes conocemos verdaderamente un poco el área espiritual y el camino y conoces Sí, el amor de Jesucristo, sí lo ves como ese líder, como esa eh, influencia a seguir y te quieres influenciar de todo su conocimiento. así. Y entonces, sin duda alguna, siento que es una de las personas influenciables para mí. Y profesionalmente, bueno, pues, ¿qué te digo? Hay muchos máster que me gustaría y que digo, wow, qué conocimiento, algún día llegaré a un taller de ellas, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay muchas personas que marcan una influencia positiva en mi vida, pero sin duda la número uno, Jesucristo. Al Señor Jesucristo. Ok. Así ¿Qué es. mensaje le podrías dar a las mujeres? Ya les diste algunos, pero ¿qué Sí, mensaje ya para cerrar, ¿verdad? Este podcast, para que ellas se levanten, permanezcan en pie, sigan adelante, saquen fuerza de donde no la hay y sobre todo aquellas personas que están pasando por, pues han pasado por su mente el quererse quitar la vida, dar porque la vida. Sí. realmente, o involucrarse también en cosas de lo oculto, ¿verdad? Que lo único que te Así trae es. es más No, hundimiento. totalmente. Entonces, Total y absolutamente. De hecho, sí, yo hasta que llego al camino de nuestro Señor Jesús, me doy cuenta que todo eso había influido de una manera negativa en mi vida y en mis generaciones, ujú, y que tenía que cortar de tajo y que tenía que pedir perdón por todo eso. sí, Y efectivamente, o sea, sin duda alguna, pareciera una solución de momento, pero no es así, no es así. Yo hoy les puedo decir a todas esas mujeres jóvenes que nos escuchan, verdaderamente no hay que cansarse, no hay que rendirse. Yo sé que muchas veces en las fuerzas, la manera más fácil de pensar es en quitarnos la vida, lo pensamos como una solución y no es así. No es un pensamiento, no es un juego, es una realidad y hay esperanza, hay oportunidades de salir adelante a base de que de acercarse a Dios, sí, buscar a Dios, incluso yo me atrevo a decir con ese signo de interrogación de ¿sucederá o no sucederá? Se puede. Pueden llegar a preguntarse, no dejen que se apague la luz con la cual Él nos pone en el vientre de nuestras madres, que se puede estar apagando, pero siempre queda algo prendidito ahí, que es cuestión de voltear a su camino y se enciende la llamarada. Siempre hay una esperanza, una palabra de aliento en los caminos de Dios. En los caminos de nuestro Señor Jesucristo siempre los vas a encontrar. Y nos podemos también ayudar de terapias. Una parte fundamental es reconocer que se necesita ayuda y a veces eso es lo más difícil, sí, pero somos humanos y necesitamos ayuda, tanto en nuestra sociedad como en nuestro núcleo familiar, pero sobre todo en el área espiritual, es buscar al mejor ayudador, que es el Espíritu Santo, sí, y que lo podemos encontrar en esa Santísima Trinidad, en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo, pero siempre hay una esperanza, siempre hay una luz. así, Las cosas nos pasan para crecimiento, aunque en el momento lo veamos como algo imposible de salir. Cuando tú cruzas esa barrera y llegas a los pies de Jesús, te das cuenta que lo que te pasó era con un propósito así es. y que lo debiste de haber pasado. Y a mí algo que se me queda mucho y que yo les comparto es que de verdad sí, Dios nos da las batallas a cada persona, las que podemos
llevar, las que podemos soportar. Así, Y sí se puede salir adelante con la ayuda de Dios, ayuda de Dios. siempre con la ayuda de Dios. Muy bien, Así es, María Elena. Así es que de todo lo que vivimos hay que ser resilientes, ¿verdad? Para así es. si hemos salido adelante es porque verdaderamente podemos ayudar a otras personas, ¿verdad? Como Así, en este caso lo tuyo, que ha sido sí, verdaderamente muy fuerte tu testimonio, ¿verdad? Pero cómo realmente con la ayuda de nuestro de Dios Dios. poderoso pudiste salir adelante. No hay otra forma, ¿verdad? Más que No hay entregarnos otra a forma. Él, abrir nuestro corazón a Él, pedirle perdón por todos nuestros errores y pedirle una nueva oportunidad de vida, ¿verdad? Para que nosotros podamos seguir Sí, adelante. En este caso, recordaba ese pacto que te hicieron con las navajas, con los gatos y con todo eso, ay, romper sí, esos pactos, ¿verdad? sí, sí, es muy Que importante hicieron romper. conscientes o inconscientemente, porque muchas veces, a veces vamos a esos lugares, te digo porque en mi familia y en mi propia vida sucedió, de que a veces vamos a esos lugares y esos lugares donde vamos siempre nos vamos a traer cosas negativas, Sí, porque claro. lo espiritual también se pega, así como se contagia Sí, el Espíritu sí, Santo, la unción del Espíritu Santo, eso bueno, cuando tú vas a un lugar donde suceden cosas buenas, pero también así, cuando vamos a lugares malos, también completamente. nos llenamos de cosas negativas, pero qué bonito que se puede romper todo pacto Sí, que se hizo con Satanás y sus obras, ¿verdad? Que me imagino que eso así es. fue lo que tú ya hiciste y y Sí, claro. generacionalmente, porque a veces lo traemos por generaciones, ¿verdad? Yo, por mi Sí, caso, ¿verdad? Pues yo soy paisana tuya, de mi sangre, por mi mami, son de allá de rumbo Matehuala, por esos ah, lugares de ajá, así de ranchos, ¿verdad? sí, Entonces, ajá, sabes que en San Luis Potosí se practicaba mucho el sí. ocultismo, la hechicería, o se sigue practicando, ¿va? Sí, se sigue Hay mucho que practicando, sigue así es. practicando y cosas más que vienen saliendo, ¿verdad? Entonces realmente qué buen mensaje para las mujeres, ¿verdad? De que a veces nos involucramos en otras cosas, como Uy, dices, sí, por no. andar, estar resentidas. Yo, gracias a Dios, no me metí en nada de eso, pero pienso que era de las que ya traían un llamado para hacer cosas malas, porque mi bisabuela fue, pues estaba en Fíjate, ocultismo. Entonces sí. yo, por eso te platico que yo fácilmente me hubieran agarrado y me hubieran dicho, no, en tu línea sanguínea tú eres una Ya, llamada o no sé cómo les llaman ellos, sí, ¿verdad? Entonces, pero gracias a Dios que también como tú, Dios llegó a tiempo a mi vida y que sí, pudimos hacer un cambio, ¿verdad? Y ahora estamos hablándole a mujeres de que sí se sí, puede ser que feliz, se que sí se puede. puede salir adelante, sobre todo, como dices tú, encontrarte a ti misma y que Sí, sea ahora Dios el dueño de tu vida y que el que dirige tu vida y te haga tener, completamente. pues totalmente transformada de tus pensamientos y tu alma, tu espíritu y todo tu ser, ¿verdad? Y que la gente lo nota, ¿verdad? Que ya no eres Ay, la sí, ¿cómo? sí, ya se Antes nota. consultabas cartas de tarot y ahora la gente se te puede acercar a ti y tú le vas a hacer una oración, ¿verdad? O sea, Así es. eso es Sí, lo de hecho les que digo, perdón que te interrumpa, porque de repente me encuentro a personas que un tiempo vinieron como clientes y me dicen, no, sí. hola, Male, ¿cómo estás? Oyes, ¿ya no echas las cartas? ¿Ya no lees las cartas? Ajá, Y les digo, no, ahora las cartas que leo son las de Juan, las de Pablo. Les exactamente. dije, y las invito a que las lean, pero sí, 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 ya cambiamos todo Qué eso. bonito. No, pues qué bonito testimonio, de verdad que te agradezco bastante que hayas No, muchas aceptado mi gracias. invitación. No tuvimos mucho tiempo así como para platicarlo, pero yo sé que tú eres una mujer muy ocupada. Yo no yo estoy tan ocupada como tú, pero de todas maneras, qué bueno que se pudo y gracias Sí, por compartir ese testimonio de cambio de vida y que verdaderamente eres una mujer que se levantó, que Dios la levantó y ahora que está de Dios. pie para que muchas mujeres seas un ejemplo para muchas mujeres. Muchas Así es. gracias, María Elena. Esperamos que no sea que sea la primera de muchas y que después podamos Muchas tener otra gracias. oportunidad de volver a saludarnos. De verdad, Claro que sí. gracias. Te mando un abrazo y gracias por Igualmente. esta oportunidad de estar aquí compartiendo. Nos vemos pronto. Muchas, muchas gracias. Que estén Hasta muy bien y luego. bendiciones para todos. Gracias. Gracias.